Bienvenidos a este tema número 1 de la introducción a la Sagrada Escritura. Es el tema Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Y quiero empezar con ustedes haciendo una pequeña reflexión en torno a una cosa muy simple, una pelota de plástico. ¿Qué puede significar para un niño? Probablemente diversión, probablemente oportunidad de encontrarse con otros, de convivir. Puede ser también para un joven, probablemente un momento para encontrarse con los demás, para bromear. Un papá la puede convertir en un regalo para su hijo. Un anciano puede ser que le llegue la nostalgia de recordar lo que hacía con ella o con algo parecido allá en su infancia. No sé, ¿para qué puede ser usada por un deportista? Yo me imagino a estos que van a las Olimpiadas con estos ejercicios de las chicas, que hacen de ellos una cosa realmente sorprendente, grandiosa. Es prueba de su habilidad, prueba también de su empeño, ¿no? Un enfermo probablemente la utilice para fortalecer la mano o no sé, alguna parte del cuerpo para una terapia. Un payaso la puede usar probablemente para su show, probablemente la puede ofrecer como premio para sus juegos o como un regalo para el festejado. Por un campesino puede ser usada probablemente para apretar el cabo del asadón y su asadón. Por un mecánico puede ser que la utilice pues para tapar alguna cosa o para poder recoger el aceite. Un jardinero probablemente la puede convertir tal vez para reparar un pedazo de manguera o probablemente puede poner allí tierra y alguna planta. Si nos damos cuenta, la misma pelota puede tener diferentes usos, unos positivos, otros no tan buenos, porque también podemos utilizar la pelota, no sé, para ser selectivos o para agredir. Algo parecido hay con la Biblia. A la Biblia nosotros le podemos dar diferentes usos, dependiendo cómo la consideremos. Positivo resulta el uso de la Biblia cuando nosotros la utilizamos para confrontar nuestra vida y crecer. Un uso negativo de la Biblia sería aquel en el cual nosotros utilizamos las frases de Cristo o de la Biblia para condenar a otros porque no hacen lo que la Biblia dice o no son como yo pienso que deberían ser. Y entonces la utilizamos para criticar al cura, para criticar a la catequista, para criticar a todos aquellos que simplemente nos caen mal o los juzgamos de una manera dura. Es el mismo libro pero usado con diferente finalidad. Y es aquí donde nosotros tenemos que hoy darnos la oportunidad de aprender nuevas cosas. Lo que queremos es identificar a Jesucristo como palabra definitiva del Padre que nos envía a anunciarla. Luego también hay que hacer conciencia de la necesidad de revisar nuestro encuentro con Cristo, palabra eterna del Padre. Ojo con esto. Tengamos en cuenta este primer punto. Dios nos habla como amigo a través de su palabra. Dios no tenía por qué comunicarse con nosotros, sin embargo se revela porque quiere y también para manifestar el misterio de su voluntad. Prácticamente Dios se relaciona con la humanidad y va a entablar un diálogo con ella a lo largo de siglos prácticamente, y es lo que nosotros llamamos historia de salvación. Y este Dios nos habla o nos invita a ser sus amigos para entrar en ese diálogo de confianza, en el cual no lo veamos a Él como enemigo, sino más bien como aliado nuestro, y Él quiere que entremos en su compañía. Al final esto es salvación. Número 2. Jesús, palabra viva de Dios. Resulta que Dios va a comunicarse a través de su palabra, pero es una palabra viva, es una persona. Ustedes han visto que cuando una pareja se quiere tanto, pues desea tener un hijo para que estén allí en él, revueltas sus sangres, revueltos sus proyectos, su tiempo, sus ilusiones, ¿no? Sus sueños. De alguna manera el amor por esta chica o por este chico se cristaliza precisamente en convertirlo en el padre o la madre de tu hijo o de su hija, ¿no? La palabra de Dios, o más bien Jesucristo, estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos va a decir el prólogo de San Juan. Jesús entonces es la manera que encuentra Dios para comunicarse con el humano de una manera sorprendentemente clara y de una manera convincente. Ningún Dios se había atrevido a caminar con el humano en la mentalidad antigua. Los judíos decían que Dios caminaba con ellos, pero en Jesucristo se ve que efectivamente está caminando junto a nosotros. En la carta a los Hebreos al inicio dice que muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Ahora, tengamos en cuenta otro detallito. El Papa Benedicto XVI nos decía una cosa muy cierta. Nosotros no somos seguidores de una idea, no somos seguidores de un culto, somos seguidores de una persona, así tal cual. Él decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética
o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Y esta persona es Jesucristo. Nosotros no creemos en un sistema de normas morales solamente o en un conjunto de verdades abstractas, sino en Jesucristo, una persona, ¿sí? El Dios que se hizo hombre, así tal cual, en él. Número 3. Cristo, palabra permanente del Padre. La palabra del Señor permanece para siempre. Es una palabra pues prácticamente que ha entrado en el tiempo, en el aquí, en el ahora, en nuestra historia, como verbo se hizo carne. Pero se trata de una buena noticia que a lo largo de los siglos resuena hasta llegar por medio de nosotros con esta, digamos, portadora que es la iglesia, ¿no? San Juan lo dice de una manera sorprendentemente padre. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Palabra eterna, palabra que permanece, palabra que no acaba. Número 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Resulta que muchas veces, acostumbrados a la demagogia, acostumbrados a la manipulación de los medios de comunicación, muchas palabras nos resultan poco creíbles. La palabra de Dios, en cambio, es viva y eficaz, llega hasta lo profundo de los seres humanos, especialmente de quienes creemos en Dios y en Jesucristo. Es palabra viva porque su mensaje se adecúa a las necesidades, a los retos de hoy y también nos lleva a dar una respuesta, nos deja inquietos. Prácticamente el no hacerle caso ya es una postura delante de la palabra. Es una palabra eficaz porque tiene el poder de transformar. Nosotros sabemos que el lenguaje tiene dos funciones por lo menos: la informativa, que describe, que te dice qué cosa sucedió, y la performativa, es decir, la que espera una reacción de ti, un cambio en ti, de mentalidad, de acciones, de actitudes, ¿no? Y entonces la palabra de Dios, cuando toca nuestra vida, pues evidentemente nos invita a ser mejores personas. Es palabra penetrante porque contiene en sí una fuerza capaz que llega a lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos impulsa a hacer algo, a tomar partido, a declararnos a favor o en contra de qué o de quién estamos. Número 5. La palabra es semilla que germina en la historia. Resulta que, así como decía la explicación de la parábola del sembrador, la semilla pues es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo. Él anunció hace 2000 años su palabra allá en su tierra, en Palestina, y después de su ascenso al cielo, o antes de su ascenso al cielo, envió a sus discípulos a seguir sembrando esta palabra a lo largo y ancho del mundo, al menos en aquel tiempo lo conocido. Jesucristo hoy está presente en la iglesia por medio de su espíritu, porque sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo a través de pues su iglesia, a través de los ministros, a través de ustedes laicos, lo sigue haciendo. Entonces es una semilla que se siembra, que se espera que dé frutos, es algo que nos impulsa a caminar, es algo que se va haciendo realidad en la historia, en las diferentes etapas, en la vida de cada uno. De hecho, muchas situaciones de nuestra vida y de los que nos rodean encuentran en la palabra de Dios soporte, aliento, ganas para seguir luchando, ¿no? También nos ayuda a descubrir la realidad de las cosas, lo que hay en el fondo, para no acongojarnos mucho con explicaciones así, digamos, exorbitantes o dañinas, sino más bien va a la sabiduría de lo sencillo y lleva a las cosas hasta sus últimas consecuencias. Número 6. La palabra de Dios es luz. Vamos a escuchar al salmista que dice en el Salmo 119, en el versículo 105, tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Efectivamente, cuando nosotros miramos nuestra vida a la luz de Cristo, prácticamente Él, que es la luz que brilla en la tiniebla, nos ayuda a contemplar las cosas de una manera distinta. Él es la palabra que resucita, es la palabra que camina con nosotros, porque es la luz verdadera que necesitamos. Prácticamente en la resurrección surge como una luz del mundo, vivimos por Él y para Él, y podemos por lo tanto vivir en esa luz, así tal cual. Número 7. La palabra es espada de los cristianos. La palabra es una fuerza que nos hace resistir en las dificultades, es la que nos mantiene en pie, la que nos impulsa a seguir anunciando el mensaje de salvación muchas veces en situaciones hostiles, difíciles, complicadas.
Todo discípulo y todo apóstol de Jesús está llamado prácticamente a defenderse con esa palabra. Jesucristo les decía a sus apóstoles: cuando los lleven a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir. Mi Padre les dará su Espíritu Santo y Él pondrá sus palabras en su boca, así tal cual. Pues bueno, prácticamente nosotros entonces estamos llamados a encontrar fortaleza, refugio, defensa en la palabra de Dios, que ella nos guíe, que nos ayude a vivirla y también a anunciarla en los ámbitos en los que nosotros estamos: familia, colonia, trabajo, etcétera, etcétera. 8. La palabra nos envía a la misión. La palabra ha de ser para nosotros, los discípulos de Jesús, un fuego que nos queme, algo que nos haga ver y comprender la realidad de un modo distinto. Prácticamente en el camino de Emaús, la experiencia de aquellos que iban escuchando a Jesucristo era: con razón nuestro corazón ardía. Y al final, estos miedosos, después de haber comprendido que habían sido acompañados en su caminar por Jesucristo mismo, regresan en medio de la noche a dar testimonio de su experiencia allá a los que habían quedado en Jerusalén, y prácticamente les hablan de lo que ellos han experimentado, ¿no? Entonces, la palabra de Dios se nos da no para que la conozcamos, la estudiemos y se acabó, sino para que la llevemos a los demás. Número 9. Profundizar nuestra relación con la palabra en la iglesia. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios. Nacemos de ella y vivimos de ella. A lo largo de la historia, la iglesia ha encontrado siempre en la Sagrada Escritura su fuerza. Y hoy también nosotros necesitamos crecer en la escucha, en la celebración, en el estudio de esta palabra. Atención con estas tres cosas: escucha, celebración, estudio. Es con la comunidad cristiana, con la comunidad católica, donde se puede acoger el mensaje, donde se puede entender lo que el Padre de todos ha dicho para todos. Es allí donde nosotros prácticamente podemos entender junto con los demás lo que el Espíritu ha dejado allí, porque el Espíritu anima también a la misma comunidad que lo lee. San Pablo les decía a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. Y entonces aquí el que nos tiene que ayudar a entender, a apreciar, a poner en práctica la palabra de Dios, pues es el Espíritu Santo. Número 10. Reavivar el encuentro con Cristo para ser sus anunciadores. Resulta que hoy necesitamos palabras buenas, palabras nuevas, palabras grandes. Los obispos de México nos invitan a que vayamos y rescatemos las palabras siempre nuevas, siempre frescas de Jesucristo. Son buena nueva. ¿Para qué? Para que nos sirva a nosotros y también para que se las llevemos a quienes quieren crecer, a quienes quieren mejorar, a quienes quieren superar situaciones que muchas veces nos agobian y nos hacen infelices. Nosotros entonces tenemos en primer lugar que aprender a mirar su novedad, su grandeza, su riqueza. Muchas veces hay cosas en la palabra de Dios que ni siquiera logramos imaginar porque nos parecen contraproducentes y nos promete un fruto que pudiera ser así como cuestionante o cuestionable. Resulta que prácticamente lo que ha hecho Dios con nosotros es hacer que Cristo, su Hijo, la palabra, se hiciera carne y habitara entre nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos que es posible en una realidad humana concreta llevar adelante el proyecto de Dios. Y ese que nos muestra esto es Jesucristo mismo. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Verbum Domini número 2, dice muy fuertemente esto: exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, verbo de la vida, que se ha hecho visible, y a ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por el mundo. En efecto, participar de la vida de Dios, Trinidad de amor, es alegría completa. Y comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la iglesia. No hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante. Bueno, los invito a que más adelantito, cuando tengan tiempo, por favor, reflexionen las citas que les voy a leer, o más bien les voy a mencionar. Isaías 55, 10 a 11, Mateo 7, 24, 27, Santiago 1, 21, Segunda de Pedro 1, 19 a 21. Surge aquí una pregunta para que cada uno la conteste, reflexione.
¿Cómo has experimentado en tu vida que la palabra es viva y eficaz? Date unos momentitos y chécate si la palabra de Dios está calando en ti. La segunda pregunta que te puedes hacer es esta: ¿qué acciones te ha movido a realizar la palabra que has escuchado y meditado en la comunidad? Date unos minutitos para poder contestar esto. Para finalizar este pequeñito video, te dejo esta pregunta: ¿cómo reavivar tu encuentro con Cristo, que es palabra viva de Dios? En el internet puedes buscar tú el documento Verbum Domini y vas a leer, o puedes leer 6 a 21, son por párrafos, y el número 29. Pues muchas gracias y espero que les sirva de algo esta pequeña introducción a la manera de cómo nosotros podemos percibir la palabra de Dios para nosotros.